Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un video un tanto diferente. El pasado 29 de noviembre del 2020 se llevó a cabo el noveno Seminario Internacional de Psicología, Retos Clínicos y Educativos del Modelo Histórico-Cultural, que saben que en este canal nos encanta el modelo histórico-cultural. Y ahí entre todas las personalidades que estuvieron dando ponencias, haciendo las mesas redondas, opinando. Ya de hecho subí un video con base en lo que se vio en este seminario, que fue el de 25 cosas que no sabías de Luria. Bueno, pues el día de hoy quería continuar aprovechando lo que se vio en el segundo día, donde el doctor Joaquín María Quintino Aires dio una ponencia acerca de la educación neuropsicológica en niños y adolescentes con diagnóstico clínico, en donde la verdad puso ideas muy interesantes en perspectiva acerca de la psiquiatría, de este trabajo psiquiátrico, de lo que puede aportar el histórico cultural a la rehabilitación de pacientes. Y la verdad es que dio una ponencia bastante compleja, muy interesante, que pues resumirla en este video pues sería algo imposible. Así que simplemente no voy a decir todo lo que dijo en la ponencia, porque es mucha información muy valiosa, le estaré quitando como cosas muy importantes más bien. Así que lo que trataré de explicar en este video es un poco de ideas que dio, que a mí me parecieron interesantes, comentarlas, analizarlas y ver qué opinan ustedes acerca de esto que dijo el doctor Joaquín Quintino. Así que pues ya saben, están en la actividad de aprender. Yo soy Alan, comenzamos. Para empezar, el doctor Joaquín Quintino es psicólogo clínico, tiene una licenciatura y maestría en psicología y tiene un doctorado en psicolingüística. Actualmente está estudiando medicina y bueno, tiene un currículum muchísimo más extenso, pero bueno, por razones de tiempo no lo voy a decir. Quiero concentrarme entonces en puntos o ideas importantes que dijo, citas que mencionó en esta ponencia. Y el primer punto que trató durante la ponencia, que se me hizo sumamente interesante, es un análisis que hace a la formación de los estudiantes en psiquiatría. El doctor mencionaba que lo que encontramos en los libros de psiquiatría y en esta formación que se les da a los psiquiatras es una formación de memorización y de información acerca de los síntomas que tienen los trastornos psicológicos. Y él literalmente decía, solamente les dan síntomas y cómo organizar estos síntomas en categorías. Es decir, cómo agrupar los síntomas y cómo decir, si tienes tantos, entonces tú tienes cierto trastornos, ¿no? Cierto trastorno. Mencionaba, claro, que muchos se basan en libros como, por ejemplo, el DSM, ¿no? Que es más de lo mismo, más clasificación de síntomas. Y en el mejor de los casos nos dicen, ya con la memorización de la farmacología que les enseñan, cuál es el mejor fármaco a utilizar de acuerdo a cada trastorno y de qué manera las moléculas del fármaco van a intervenir en la actividad de la neurona. Pero el punto que él critica es que lamentablemente no se aporta nada más, y sobre todo no se aporta nada de esta comprensión psicológica del paciente, ni aún más importante, la psicopatología, ¿no? No se habla acerca de cómo se está originando esta psicopatología, lo cual para el doctor pues es un grave problema, porque él entonces mencionaba, ¿no?, cómo se está preparando entonces a los psiquiatras. Y aquí él da una explicación de que esto sí me parece una premisa histórico-cultural. Algo que se hace mucho en el histórico-cultural es investigar cuál es esa característica esencial o cuál es esa célula del objeto de estudio. Y el doctor mencionaba, ¿no?, igual en medicina se empieza aprendiendo mucho a comprender la célula, ¿no? Porque entendiendo la patología de la célula se puede dar muchas propuestas de tratamiento desde ese entendimiento, o desde el entendimiento de cómo actúan las moléculas, ¿no?, en el cuerpo. Entonces él dice que esa es una metodología y una estrategia que se usa en medicina y que es muy buena a aplicarla en la psicología. Entonces, con esa idea, pues lo que nos trata de decir es de qué forma se está comprendiendo o se está desarrollando el cerebro, ¿no? Y aquí nos va a empezar a hablar un poco de Luria. Antes de eso, empieza a decir que
el cerebro es un órgano diferente a todos los demás órganos, y empieza a hablar del cerebro. Dice que lo que hace diferente al cerebro de otros órganos es su capacidad de transformarse, ¿no? El cerebro es muy diferente del momento en el que nacemos a el momento del cerebro del niño, el cerebro en la adolescencia. Él mencionaba que esto ni siquiera es un punto de vista histórico-cultural, ¿no? Sino es desde las neurociencias de los últimos años, en donde nos dicen que el cerebro se transforma en lo que le pedimos. Y esto es una premisa también muy interesante, porque el doctor nos menciona que el cerebro pues no se va a transformar de la nada, o sea, no se va a transformar porque sí, sino que se va a transformar porque alguien le está exigiendo o le está pidiendo una cosa, y el cerebro va a responder ante esa exigencia. El cerebro se transforma por algo que está afuera del cuerpo y no por algo que está adentro. Digo, aquí estaba hablando desde la neurociencia actual. Justamente menciona que se puso a revisar una serie de estudios de neurociencias que hablan de las funciones psíquicas superiores, y estos estudios pues todos eran de este año, del 2020, y que él organizaba toda esta información que encontró en 3 categorías. Bueno, mencionaba, se pueden tal vez organizar unas diferentes, no solo estas 3, pero bueno, él encontró estas 3 categorías, es decir, todos los estudios de neurociencias de funciones psíquicas superiores, él les englobó en que hablaban de la plasticidad cerebral, que hablaban de la organización sistémica y dinámica del cerebro y del principio extracortical. Y lo curioso que menciona el doctor es que estas 3 categorías son cosas que ya hablaba Vygotsky hace mucho tiempo, y que es lo mismo, ¿no? Plasticidad cerebral, organización sistémica y dinámica y principio extracortical. Él menciona, cuando se revisa Vygotsky vemos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo mismo que planteó Vygotsky hace muchos años es lo que actualmente las neurociencias nos están diciendo. Aquí él hace un énfasis en la importancia de estudiar estos autores rusos, a esta teoría histórico-cultural, a estas bases materialistas dialécticas, y nos da una cita increíble de Luria, que voy a ir leyendo y voy a ir analizando, porque la verdad es que hay mucho que analizar de esta cita de Luria, como mencionaba antes, buscando ese origen, ¿no? de la psicopatología o origen de las funciones psíquicas. Pues miren, Luria hace muchísimo decía esto: para explicar las formas más complejas de la vida consciente humana es fundamental salir de los límites del organismo. Es decir, para explicar nuestra vida consciente, donde el histórico cultural realzaba mucho y le daba mucha importancia a la vida consciente humana porque la veía como una actividad sumamente compleja, pues no íbamos a encontrar estos orígenes estudiando adentro del cuerpo humano, ¿no? Sino que teníamos que superar esos límites del organismo, y pues aquí nos empiezan a decir que estudiemos la cultura, ¿no? Continúa diciendo Luria: buscar los orígenes de la vida consciente y del comportamiento no en lo más profundo del cerebro y del alma, sino en las condiciones externas de la vida. Justo lo que decía, ahí ya Luria menciona que no lo vamos a encontrar en lo más profundo del cerebro, por donde le queramos buscar, sino tenemos que ir afuera, ¿no? Y cuando refiere irse afuera, pues Luria dice: ante todo, de la vida relacional, la interacción orientada objetal y las formas histórico-culturales de la vida humana. O sea, vamos a encontrar cómo se está formando la vida consciente en la interacción con personas, en cómo el niño se interactúa con adultos y con otros niños. Por ahí también ya tengo un video de la comunicación, de cómo se forma la comunicación en los preescolares, que de hecho habla mucho de la conciencia, ese artículo que leí, y justamente aquí es algo similar, ¿no? La conciencia pues se va a dar gracias a la interacción con otras personas. El desarrollo de la psique se va a dar con la interacción orientada objetal, es decir, con la organización que tenemos al usar objetos, y pues las formas histórico-culturales, ¿no? En sí, con la cultura. Nuestro desarrollo del cerebro se da gracias a la cultura, y no es que el cerebro se hace solito y ya que se hizo, pues ahora sí aporta a la cultura, sino que es justamente una relación dialéctica. Después, Luria menciona: el sustrato cerebral de los procesos mentales está organizado en sistemas complejos, distribuidos por todo el cerebro, lo que llamamos neoformaciones, que bueno, me parece que el doctor aquí decía que este concepto de neoformaciones se dio también después con Chomsky y de otros investigadores, no recuerdo la verdad, pero bueno, lo que llamamos neoformaciones, que presentan una intrincada cooperación entre diferentes zonas, que aquí ya Luria pues podría estar dando un guiño, ¿no? Haciendo referencia a lo que explica también en los 3 bloques principales del cerebro, ¿no? En cómo está dividido el cerebro, en donde justo entiende el cerebro desde esta perspectiva, ¿no? Que el cerebro o los procesos mentales son sistemas complejos que están distribuidos por todo el cerebro, ¿no? Que es justo una
es algo, ¿cómo decirlo? No es como el localizacionismo que te dice los procesos mentales están en un lugar, y no es como el antilocalizacionismo que te dicen están a fuerzas en todo, ¿no? Sino que aquí Luria te dice están distribuidos por todo el cerebro, pero están cooperando entre zonas. O sea, hay zonas altamente especializadas que cooperan con otras, y estas zonas están distribuidas, pero no es que todo el cerebro, ¿no? Esto igual lo menciona ya en otro video que justamente habla de el primer bloque funcional de Luria. Por ahí les dejo el enlace. Pero bueno, fantástica cita que nos da el doctor Joaquín Quintino de Luria, de qué forma está entendiendo el origen de las funciones psicológicas de la psique, y que pues sería de muy utilidad, ¿no? Recurrir a esto en la psiquiatría, porque pues como lo explicaba él, en psiquiatría simplemente es síntomas y categorías, ¿no? Y memorización de fármacos. Entonces aquí ya Luria pues da desde hace mucho tiempo una definición increíble. Bueno, no es una definición esta, es una cita, pero es sumamente importante, ¿no? Esto que menciona Luria. Y finalmente dice que en palabras de Vygotsky diría que el cerebro tiene enormes posibilidades para la aparición de nuevos sistemas psicológicos. Desde Luria, desde Vygotsky, se está hablando de lo mismo que hoy, en el 2020, los artículos de neurociencias están investigando. Eso creo que es un punto bastante interesante que pone sobre la mesa el doctor Quintino. Posteriormente ya habló de dos casos diagnosticados por psiquiatras, que ya no los voy a tocar, nada más voy a mencionar uno que también se me hace sumamente pues interesante, porque él mencionaba que les llegó un caso de un niño varón de 3 años diagnosticado con este trastorno de oposición desafiante, ¿no? Y que pues era agresivo en el hogar, hiperactivo, desobediente, etc. Y que algo que se hablaba tanto en esta ponencia como se habló después en las mesas con los doctores Quintanar, Solovieva, el doctor Alejandro Escoto, el doctor Quintino, fue que muchas veces se dan diagnósticos desde la psiquiatría en donde al paciente se le ve que ya no se le puede ayudar en nada, ¿no? O sea, el trastorno que tenga ya no se le puede ayudar, y lo decía el doctor Alejandro Escoto. Lo interesantísimo del modelo histórico-cultural es que te da esperanza, ¿no? El modelo siempre te va a decir hay algo que se puede hacer, hay algo que se puede rehabilitar, y hay algo que se puede trabajar con estos pacientes, sean niños o sean adultos, que tengan una lesión cerebral o que tengan un trastorno, un diagnóstico de trastorno que te diría ya no se puede hacer nada. Este modelo histórico-cultural siempre te da una posibilidad de trabajo, ¿no? Y de hecho te da justo esos resultados, ¿no? El doctor Alejandro Escoto decía que en su práctica con pacientes justo que han sido diagnosticados con ya caso perdido, pues él ha visto avances. Dice, han sido pequeños, pero sí se ven avances. Y pues bueno, creo que es por algo que me gusta mucho el modelo, por lo que lo comparto, y que está completamente en concordancia con lo que decía el doctor Quintino. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado. A mí sin duda me gustó mucho el seminario. Este seminario se realiza cada 2 años. Ojalá que puedan tener oportunidad de acudir la siguiente vez que se organice. Y pues nada, si les gustó el video denle like, compártanlo con alguien que les pueda interesar la neuropsicología cognitiva, histórico-cultural, compártanlo. Yo creo que es bastante interesante lo que propone el doctor, con algún amigo psiquiatra a ver qué opina. Y hasta aquí el video, no olviden suscribirse y muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Adiós.